Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, porque el Señor nos dice, y estad siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos. Generando la verdadera riqueza es el tema que estaremos tratando en su programa de hoy, Entendiendo los tiempos, y tenemos con nosotros al arquitecto Luis Sena Carrasco. Luis, bienvenido nuevamente al programa. Gracias, es un honor para mí estar aquí con ustedes de nuevo. Nuevamente te digo que gracias, porque siempre que te llamamos para los programas estás dispuesto a venir y a estar con nosotros. Sí, gracias. De verdad. Gracias, Luis. ¿Qué tú opinas, Salvador, de eso? Que siempre enriquece bastante nuestro programa. Hablando de riqueza, él enriquece bastante nuestro programa. Generando verdadera riqueza. Yo me imagino que muchos de nuestros oyentes y televidentes tendrán papel y lápiz para oír los 6 o 7 o 10 principios que Luis nos va a decir de cómo hacernos ricos. ¿Ese es el tema que tú traes hoy aquí, Luis? Lamentablemente no. ¿Que no? No. Pero empezamos mal el programa, Luis. Sí, pero vamos a hablar de verdadera riqueza, no del concepto de riqueza que nos han enseñado en nuestra generación. Pues entonces, la verdadera riqueza no es yo hacerme millonario, tener todo lo que yo quiero, como decimos aquí en República Dominicana, hacer un solo negocio y ya vivir de eso para toda la vida. Así que yo no genero. Y hacerla lo más rápido posible. Como, lo más rápido posible, así es. Como el individuo ese que llega a la librería y dice, entonces tienen aquí el libro de cómo hacerse millonario en un solo mes. Y dice, sí, lo vendemos junto con el Código Penal. Pero sería bueno que Luis respondiera a las preguntas. Bueno, lo primero, obviamente estamos hablando de riqueza material, económica, el aspecto económico, ¿verdad?, del sistema económico en la creación, porque como hablamos en el programa pasado, el sentido de bienestar bíblico abarca más que la riqueza material, pero incluye el desarrollo económico o el desarrollo de la creación. Entonces, ¿esa es la verdadera riqueza? Bueno, el concepto económico, economía, viene de una palabra griega que significa la buena administración de la casa. O economía. Literalmente. ¿Cuál casa? La casa de Dios, la creación. Y esa palabra puede ser entendida como casa o templo. En otras palabras, el desarrollo económico, desde una perspectiva bíblica, es colectivo e incluye el bienestar colectivo de la nación y el cuidado y preservación de sus activos, tanto humanos como naturales. O sea que producción y conservación van juntos en una verdadera riqueza. Cuando la riqueza es a base de explotación y de maximizar la utilidad a toda costa, entonces genera un tipo de riqueza, entre comillas, que no es sostenible. Cuando tú hablas de maximizar la utilidad a toda costa, eso es sin tomar en cuenta el factor humano ni el factor ambiental, sino tener beneficios. Sí, lo que ha caracterizado al capitalismo de nuestra generación. Las ideas capitalistas en Occidente se desarrollaron sobre la base de una ética bíblica y por eso permitieron un desarrollo general, uniforme de esas sociedades, no solamente económico. Pero al irle sacando la influencia de Jesucristo a las prácticas productivas, entonces lo que ha ido quedando es una productividad paganizada. Entonces tenemos hoy en día unas estructuras económicas supranacionales que son depredadoras. Capitales golondrina que no le importa qué daño hacen cuando son sacados de una economía y van a maximizar utilidades en las economías donde ven la oportunidad de hacerlo. Ese es un término fuerte que tú has dicho, una producción paganizada. Sí, es que el cristianismo civilizó al mundo. Un mundo sin Jesucristo vuelve a ser un mundo neopagano, pero tecnológicamente avanzado, mucho más peligroso que el paganismo antiguo. Entonces, ese es el peligro. Cuando nosotros hablamos de la reducción de la influencia cristiana en las sociedades de Occidente, no es simplemente que los evangélicos estamos minimizándonos o nos sentimos en pérdida. No, lo que está en juego es toda una civilización
y eso incluye el aspecto de productividad económica para la totalidad de los habitantes del mundo. No es que tú estás en contra de los avances, ni del progreso, ni de la modernización, cuando tú haces un comentario con ese paganismo que ahora está modernizado. No, porque es que la productividad económica tiene que estar guiada por los principios de Jesucristo, la ética cristiana, para ser balanceada dentro de una creación caída. Sin esa influencia, la caída, la condición de pecado en los seres humanos tiende a que los poderosos abusen de los más débiles en todos los sentidos, incluyendo los poderosos económicos con aquellos que son débiles económicos. Me gustaría que empezáramos, Luis, a la luz de lo que tú has dicho, viendo lo que es el trabajo en sí. La fuente del trabajo, por qué debemos trabajar. Explícanos eso. Sí, bueno, inicialmente debemos ir al libro de Génesis, cuando Dios crea a los seres humanos y los crea con una identidad a su imagen y semejanza y con una vocación o un trabajo para hacer. ¿Por qué Dios crea a los seres humanos para tener dominio sobre la creación y hacerla productiva? Tengo el texto aquí delante de mí, ¿me adelante. permites leerlo? Dice en Génesis 1:27, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. O sea, ahí está establecida la identidad de los seres humanos y el sentido de propósito o vocación. Y significa trabajar para desarrollar la creación que Dios le estaba entregando como administradores. Entonces, en ese trabajo hay un mandato sociológico de crear familias, comunidades, naciones, pero hay un mandato económico de hacer productiva la creación. Y se ve más claro en Génesis 2:15. Aquí lo tengo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, y lo puso en el huerto de Edén. Eso es así. La para que lo labrara y lo producción, la productividad, generar riqueza a partir de la creación que Dios ha provisto a los seres humanos, con la perspectiva de conservarla como propiedad del dueño, que es Dios. Están balanceadas en una productividad económica, en una riqueza que es verdadera. Es decir, una riqueza, por ejemplo, basada en cortar los árboles y quedarte en un entorno con una depredación de los recursos naturales. ¿Qué riqueza has generado cuando no es sostenible? Simplemente tú has minado la capacidad productiva de las generaciones venideras, concentrando la riqueza material en una generación, que es lo que ha estado pasando en Occidente durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Esta generación, sobre todo en los Estados Unidos, es una de las generaciones donde la perspectiva de los hijos es ser más pobre que sus padres. A través de la historia... ¿Conscientemente más pobre que su padre? No conscientemente, es una realidad, es una realidad creada. Es decir, la generación hedonista dedicada al placer y al individualismo ha maximizado el uso de los recursos que ha generado en detrimento de las generaciones venideras. De hecho, algunos han calculado que para que el mundo entero alcance el nivel de consumo y de vida de la clase media de los Estados Unidos, se necesitan los recursos de 4 planetas Tierra, pero nada más hay uno. Quiere decir que se está sobreutilizando en los países industrializados la proporción de recursos que les corresponde. ¿Por qué eso? Precisamente porque los seres humanos, lo que tenemos en nuestro corazón es lo que trabajamos afuera. Y si no se piensa en el amor al prójimo y se concentra en el bienestar propio, porque no existe Dios, porque no existe el más allá y después de esta vida no hay nada más. Comamos y bebamos. Entonces, exactamente, o como decía una calcamonía en un bumper, el que se muera con más juguetes ganó el juego. Sí.
Una cosa que es importante señalar, y es la razón por la cual estamos aquí en un programa como este tratando este tema, es que ese texto de Génesis que ustedes citaron hace un momento, se le ha llamado el mandato cultural porque es una orden de Dios. Dice, multiplicaos, sojuzgad la tierra, sáquenle el potencial a la tierra, cultiven la tierra. Por eso se llama el mandato cultural. Generalmente las personas cuando oyen la palabra cultura se imaginan un arte sofisticado, la música clásica. No, estamos hablando de cultivar algo a lo cual hay que sacarle el máximo potencial. Es una orden de Dios. Es una orden que Dios ha dado a todo hombre, sea creyente, no creyente. Dios ha dado una orden a la humanidad. Así como los cristianos tenemos que hacer énfasis en el mandato de la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, esto también es un mandato que el Señor ha dado. Cuando ese mandamiento es descuidado, se cosechan las consecuencias. Y eso es precisamente lo que Luis está describiendo aquí. ¿Qué ha pasado con un planeta en el cual un hombre en pecado que se ha rebelado contra Dios no le ha hecho caso a la orden que Dios dio en Génesis 1.26 y en Génesis 2.15? Eso es lo que estamos viendo aquí, el resultado de esa desobediencia y de esa rebeldía a un nivel global. Ahora, viendo principios derivados de esos pasajes, uno ve por un lado que el hombre cuando viene a la vida ya es millonario. Lo que Dios le puso en sus manos fueron recursos múltiples. Dios no le entregó la creación como se describe en los primeros versículos de Génesis, de una tierra desordenada y vacía. Ya Dios le dio, él nació con una herencia ya, pero al mismo tiempo era mucho más de lo que ellos iban a necesitar. Indiscutiblemente Dios en su diseño estaba pensando en las futuras generaciones, donde ellos debían fungir un papel como parte de esto, y iban a hacer ese dominio, lo iban a ejercer, no solo para beneficio de ellos, como tú señalaste. Y obviamente ese es el mundo descrito antes de la introducción del pecado en el mundo. El pecado viene y tergiversa aún esto, pero nos dice algo. O sea, esa abundancia con que Dios creó el mundo nos dice que Adán y Eva fueron los primeros millonarios y que Dios no está en contra de la generación de riqueza en ese sentido. Ese no es el problema per se. Sí, de hecho, no lo es. Por eso es que la Escritura describe la condición original de los seres humanos como un huerto o un jardín y el final de la historia como una ciudad, con todo el desarrollo de la creación, incluyendo el desarrollo económico, que Dios está guiando a la humanidad a que logre. Es decir, el proceso del desarrollo económico es parte del proceso del discipulado de las naciones. Que nosotros, la generación de cristianos de nuestra época, debido a un dualismo gnóstico, hayamos separado lo espiritual de lo material y lo económico, eso no significa que los propósitos de Dios están separados. Sí, pero a mí no me gustaría que nos adelantáramos todavía, Luis. Hemos visto cómo Dios crea al hombre, lo pone en el huerto, le da poder para sojuzgar la tierra, lo encarga que lo labre, que labre el huerto, que lo cultive. O sea que el hombre fue creado para trabajar. Sí. El trabajo no es un castigo. ¿Cómo que decía la canción de Beltrán? A mí me llaman el negrito del batey porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajo yo todo se lo dejo al buey, decía el negrito del batey. Y esa es la filosofía con la que vive muchísima gente. O sea, trabajan porque obviamente hay que trabajar para poder comer, pero el trabajo es la maldición que yo tengo que soportar para luego tener un fin de semana agradable haciendo lo que yo quiero. Esa es la idea que muchos tienen del trabajo. Y tengo que ver que cuando yo trabajo cumplo el diseño de Dios y glorifico a Dios a través de mi trabajo. Ahora, ¿qué pasó que el trabajo no es un deleite, Luis? Bueno, esencialmente en la caída, cuando los seres humanos decidimos desobedecer a Dios, eso trajo consecuencias cósmicas en toda la creación, incluyendo en la realización del mandato de Dios de trabajar. Entonces, lo que se alteró fue la forma o cómo la creación va a responder a ese mandato de Dios para los seres humanos. El trabajo es una ley en los seres humanos, una ley que Dios le impuso, a la cual no se pueden abstraer, porque si no, no pueden comer. Es decir, la subsistencia de los humanos está relacionado al trabajo. Ahora, la creación se volvió hostil. ¿Por qué? Porque los seres humanos caídos no sobreviven
en una creación como estaba en su estado original. Dios sometió la creación a vanidad, limitó su potencial, su rendimiento para poder salvar a los seres humanos a través de las generaciones y luego soltará todo el esplendor y el rendimiento de la creación para que ella vuelva a su propósito original, que es lo que enseña Romanos capítulo 8, cuando dice que la creación está con dolores de parto esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Dios va a, de nuevo, desplegar todo ese potencial que está ahí. Entonces los seres humanos, debido a la caída, el trabajo se ha hecho dificultoso, pero es una ley a la cual no se pueden abstraer. Ahora, la gracia de Dios en Jesucristo recupera los propósitos originales de Dios. Y ahí es donde los creyentes debemos entender que nosotros en Jesucristo recuperamos los propósitos originales del trabajo. Trabajo entendido como el trabajo que Dios realiza porque Dios trabaja. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Para subsistir. No. Dios trabaja para desarrollar y manifestar el esplendor de su gloria en la sabiduría de las cosas creadas. Crea a los seres humanos como trabajadores y nos llama a ser socios de Él en sus propósitos para la historia. Pero eso es lo que yo quiero que tú me expliques en el próximo segmento, cómo la redención en Jesucristo me capacita para glorificar a Dios por medio de mi trabajo y para yo generar la verdadera riqueza. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Generando verdadera riqueza es el tema que estamos tratando hoy en su programa Entendiendo los Tiempos y tenemos con nosotros al arquitecto Luis Sena Carrasco. Luis, en el segmento anterior hablábamos de que nosotros fuimos creados para glorificar a Dios y fruto de la caída el hombre no desempeña su papel como debe hacerlo. Antes de ir a la pausa, te pedimos que nos explicara cómo la redención de Jesucristo nos ayuda a poder glorificar a Dios a través de nuestros trabajos y poder generar la verdadera riqueza. Sí, como decíamos, el principio es la gracia restaura la naturaleza. La gracia restaura la naturaleza. Explícame eso. Los propósitos de la redención en Jesucristo es la reconciliación de todas las cosas con su Creador, es decir, volver a cumplir los propósitos originales de Dios. Eso es lo que Dios está llevando a cabo. La redención tiene un nivel cósmico, no es individual simplemente. Es Dios reconciliando su creación consigo mismo a través de la persona de su Hijo, Jesucristo, el mismo. Entonces, cuando una persona viene a Jesucristo, con esa nueva creación que le es impartida, adquiere el potencial de recuperar los propósitos originales para los cuales Dios nos creó. Recuperar su verdadera identidad como ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, y ver esa imagen en los otros seres humanos. Y en cuanto a su labor productiva, recuperar el propósito de desarrollar el potencial de la creación cuidándola. No es simplemente desarrollar el potencial y depredándola, sino cuidándola porque no le pertenece a los seres humanos. La creación no es nuestra, le pertenece a Dios. Nosotros somos administradores y administradores con una responsabilidad de hacerla productiva, no de dejarla igual, como en la parábola de las 10 minas. Desarrollarla, pero cuidándola porque no es nuestra. Es ahí que nuestra generación, al olvidarse paulatinamente de las enseñanzas de Cristo, toma una actitud depredadora hacia la producción de riqueza, la producción económica, olvidándonos que la creación, hablando en términos dominicanos, la República Dominicana no nos pertenece. Pero mira lo importante que es el tener una concepción correcta de las cosas. Otra vez volvemos a que las ideas tienen consecuencias. Cuando nosotros vemos la creación como algo que Dios ha hecho para su gloria y para nuestro beneficio, nosotros podemos cultivar la creación bajo el mandato de Dios y hacerla productiva. Pero ¿qué pasa cuando nosotros quitamos a Dios de en medio? Nos quedan dos como visiones generalmente hablando, la animista y la secular.
La cosmovisión animista nos va a decir, bueno, uno no sabe si detrás de un árbol hay un espíritu, los animales se adoran. Una nación animista que piense que detrás de las cosas inanimadas pueden haber espíritus, no puede progresar, porque ellos no pueden transformar la creación, porque la creación es sagrada. La creación toma de repente, y como digo sagrada, no me refiero al hecho de que es propiedad de Dios, en ese sentido la creación es sagrada. Yo estoy hablando de una creación que es adorada en vez de una creación de la cual nos servimos bajo los parámetros divinos. Y así uno ve países que son ricos, multimillonarios en recursos, pero son increíblemente pobres en su economía. Sí. Su cosmovisión no los deja prosperar. De hecho, la revolución científica nunca se hubiera podido dar en un país animista. Tenía que ser en un país que tuviera una base de cosmovisión cristiana. Era imposible que fuera de otra forma. Sí, porque solamente el cristianismo enseña que la creación ha sido creada con un orden y que Dios ha dado la capacidad de descubrir ese orden a los seres humanos. Es un cosmos. Exacto. Sí. Entonces, por ejemplo, África es materialmente, en términos de recursos naturales, el continente más rico de la Tierra, pero habitan las naciones más pobres. ¿A qué se debe eso, Luis? Hay un ejemplo, a su cosmovisión. Exacto. A la cosmovisión animista que presupone que el desarrollo económico y el desarrollo del potencial de los seres humanos está bajo la responsabilidad del mundo espiritual. Es decir, la divinidad la hace idéntica con la creación. O sea, Dios es su creación. Entonces, todo está divinizado. Hay espíritus en los árboles, espíritus en las aguas, y los espíritus son caprichosos. No puede entenderse cómo los espíritus, dentro de la visión animista, van a funcionar. No se puede crear ciencia, no se puede crear la rigurosidad, porque la ciencia presupone una filosofía de la ciencia. Y la filosofía de la ciencia moderna, bajo la cual se desarrolló, es la enseñanza del cristianismo de que un Dios racional, sabio, hizo un universo en orden y dotó a criaturas racionales, los seres humanos, para que descubran ese orden y desarrollen el potencial que Él dejó ahí. Es decir, la creación es perfecta, pero no está completa. No es lo mismo los alimentos en un mercado que cuando un chef los procesa y produce un plato. Entonces, el rol de los seres humanos no es solamente trabajar, es que el trabajo es una acción sacerdotal de los seres humanos hacia Dios. Cuando nosotros producimos una labor modificando algún aspecto de la creación, estamos cumpliendo un propósito sacerdotal de devolverle al Creador la alabanza y adoración de las cualidades que puso en esos objetos de vuelta a Él. Por esas razones que el apóstol Pablo puede hablar de que quien trabaja lo haga como para el Señor y no para los hombres. Así es, así es. El sentido bíblico del trabajo es una acción sacerdotal y no ocurre en el contexto del culto público, nada más. Ocurre en el ejercicio de las vocaciones a las cuales Dios nos ha llamado y nos ha dotado como seres humanos para cumplirle un propósito a Él. Luis, aún entre muchos cristianos hay un desconocimiento de lo que tú estás diciendo. ¿Qué podemos hacer nosotros para traer una mayor conciencia? Yo entiendo que debemos predicar el Evangelio, debemos predicar todo el consejo de Dios, y al hacer este programa, generando verdadera riqueza, eso es lo que estamos haciendo. Pero ¿qué más se puede hacer para llevar este mensaje a los diferentes cristianos en los diferentes lugares? Primero, recuperar el propósito de Dios, que es el discipulado de las naciones. Y eso implica alinear todas las culturas del mundo a la cultura del reino de Dios. Y la cultura del reino de Dios es integral. Entiende que lo espiritual es la plataforma de lo social y de lo físico. No es que es idéntico, está en la plataforma. Entonces, los principios de la palabra de Dios tienen la capacidad de manifestarse en los sistemas sociales y en los sistemas económicos. Cuando la base de los sistemas económicos son los principios de la palabra de Dios
entonces estamos hablando de riqueza verdadera, que es colectiva para todos y que es sostenible, y como Juan Wesley en un sermón sobre el peligro de las riquezas lo condensaba, respecto de la productividad económica, él lo resumió de esta manera, la perspectiva bíblica: trabaja todo lo que tú puedas, produciendo todo lo que tú puedas, ahorra todo lo que tú puedas y da todo lo que tú puedas. Si haces eso, no vas a tener problema con los peligros de la riqueza. A mí me gustaría que tú nos pusieras un ejemplo de un país que, aplicando esos principios de la palabra de Dios, alcanzaron o están en ese proceso, ¿verdad?, de desarrollar una verdadera riqueza. Bueno, tenemos la historia de las naciones europeas, comenzando con Suiza y como nación-estado a Ginebra. Ginebra eminentemente era al salir de la Edad Media, era una nación-estado pobre. Y las enseñanzas de la Reforma, sobre todo bajo Calvino, y la perspectiva calvinista respecto del trabajo como llamado, y que al realizar ese llamado era un acto de adoración a Dios, porque la perspectiva de la vida es coram Deo, delante de la presencia de Dios en todo momento, transformó la visión del trabajo para el mundo europeo, al punto que personas no cristianas, como Max Weber, miraron el desarrollo económico de las comunidades calvinistas en comparación con las comunidades judías, católicos romanas y aún las luteranas en Alemania, cómo los calvinistas se desarrollaron con capital excedente por encima de esas comunidades. ¿Por qué? Porque el calvinismo, al enseñar el trabajo como un acto de adoración a Dios, produjo excedente de capital y una calidad en el trabajo que lo hizo proverbial. Y el trabajo entonces, el producto del trabajo, se utilizaba, esa riqueza, para las necesidades de la familia, para la reinversión en el negocio, para la caridad y para la contribución al bien común. Es decir, librerías, bibliotecas, hospitales, etc. Es decir, el exceso de capital producido por un trabajo intenso, porque es un acto de adoración a Dios, trajo un bienestar general. Entonces, ese bienestar general es lo que nosotros estamos hablando de la riqueza verdadera. Cuando en una sociedad algunos tienen riqueza y los otros no, no es una sociedad rica, eso no es verdadera riqueza, no se sostiene, de hecho, está en peligro. ¿Cuál es el problema de la violencia física, social en nuestro país? Que hay un resentimiento por una distancia socioeconómica muy fuerte que hay en nuestro país y en el resto de las naciones de Latinoamérica. Esa es la base de la violencia. Cuando tú vives en un barrio y tú ves por televisión, por cable, anuncios de unos tenis Nike que cuestan 3,000 y 4,000 pesos, esa publicidad desarrolla un sentido de frustración que cuando tú sales a la calle, tú hasta ves un vehículo y los rayas nada más por el gusto para desquitarte esa tensión que causa. Tú hablas muy bien, usaste la palabra integral, ¿no? En el hecho de cómo nosotros balanceamos la vida. La palabra balance para mí creo que tiene mucho que ver allí. O sea, no es simplemente, tú no estás abogando para que nosotros todo lo demos y que todos necesariamente tenemos que tener la misma cantidad de dinero en el banco. Estás abogando por un balance en que debe haber productividad, pero no únicamente productividad, porque si yo solamente me dedico a producir, me olvido de mi alma, me olvido de los demás, voy entonces a abusar para poder lograr ese fin de producir a como dé lugar. Por eso hay muchas familias que no les importa que sus hijos estén generando riqueza por medio de las drogas, porque lo que quieren es el fin sencillamente de producir más dinero. Es el balance de que también nosotros daremos cuenta a Dios, de que nos acordamos de los demás. Pero yo puedo aún acordarme de los demás y tener principios equivocados de trabajo. Pero aquellos grandes narcotraficantes eran muy buenos con los que les rodeaban alrededor. Sí. O sea que es el balance de todos estos principios lo que yo creo que armoniza bien para esa producción de verdadera riqueza. Por eso es que hablamos que la premisa es el concepto de coram Deo. Toda la vida delante de la presencia de Dios es producir
económicamente sabiendo que estamos delante de la presencia de Dios. Entonces, antes de engañar a otra persona, antes de venderle un vehículo que tiene problema en la transmisión y decirle que todo está bien, que está nítido, llévatelo, es delante de la presencia de Dios que estamos. Antes de subir el precio de una manera desorbitante a un artículo o servicio, simplemente por la oportunidad de hacerlo y no recurrir a un margen justo. Entonces, por eso que hablamos del efecto de la gracia en el corazón, esa es la plataforma. Sin Jesucristo en el corazón no es posible riqueza verdadera. Entonces, estamos hablando que riqueza verdadera es una consecuencia de que una cantidad masiva, o por lo menos una masa crítica de personas en una sociedad, sean verdaderos creyentes, no profesantes, verdaderos convertidos. Como decía Abraham Kuyper, en la iglesia tenemos profesantes y verdaderos convertidos. Entonces estamos hablando de personas verdaderamente convertidas que, asimilando los principios de la palabra de Dios, van a su trabajo, aunque tengan jefes que sean inconversos, pero la labor que hacen, la hacen delante de la presencia de Dios y como su acto de adoración a Dios diario. Es decir, que viven su vida todo el tiempo delante de la presencia de Dios. Las enseñanzas de las Escrituras produjeron eso durante el tiempo de la Reforma en Europa del Norte, partiendo de Suiza, Alemania, Holanda, Inglaterra y Escocia, y luego proyectándose en los Estados Unidos. Fue eso en las masas. Inclusive Abraham Kuyper dice en uno de sus libros que las enseñanzas bíblicas durante la Reforma produjeron una seriedad de la vida y una ética de trabajo en las clases obreras y bajas que se convirtieron en la envidia de la nobleza. Es decir, el Evangelio produce un tipo de persona que las actitudes cultivadas a través de la educación más acabada no pueden compararse. Ahora, la Biblia lo produce en el hombre y la mujer común y corriente, en los que no tienen medios materiales, pero su corazón, guiado por el Espíritu Santo, genera entonces en su carácter rasgos que han sido a través de la historia lo que la humanidad siempre ha idealizado. Luis, yo quiero que en el próximo segmento tú nos des directrices todavía más prácticas, más claras para aquellos que nos están oyendo en los diferentes países. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, los recomendados. En lo recomendado para hoy tenemos el libro de Darrell Miller y Mary Newton, Vida, Trabajo y Vocación. Una teología bíblica del quehacer cotidiano. Cada día dedicamos la mayor parte del tiempo de vigilia en el cual estamos despiertos a trabajar. Y la pregunta que debemos hacernos, ¿lo estamos haciendo para la gloria de Dios? ¿Cuáles son los principios que gobiernan mi vida y mi vida de trabajo? ¿Estoy yo generando verdadera riqueza? ¿Estoy yo siendo útil a mi sociedad? En este libro, Vida, Trabajo y Vocación de Darrell Miller, podemos tener respuesta a algunas de estas preguntas. Luis, en el segmento anterior tú nos hablabas de cómo generar la verdadera riqueza y te preguntábamos, una persona que oye el programa, que está en contacto con nosotros ahora, quiere poner eso en práctica. Yo quiero que tú me expliques cómo llevar esto a cabo de la manera más sencilla posible, que tú lo expliques a nuestros oyentes y televidentes. Bueno, la semilla de la verdadera riqueza está en la palabra de Dios y en la sabiduría de Dios dada a los seres humanos que están en las Escrituras. Una persona tiene, la persona de nuestra generación, tenemos el privilegio de tener la Biblia en nuestro lenguaje vernáculo, nuestro lenguaje popular, inclusive tener todas las versiones que nunca en la historia ha tenido. Entonces hay que ir a la palabra de Dios cada persona. Y los que tienen la comisión de ser predicadores y maestros de las Escrituras deben predicar las Escrituras con una cosmovisión bíblica que ayude a las personas
que reciben su enseñanza a entender esa dimensión de la aplicación del Evangelio en todas las áreas, incluyendo su vida vocacional, ahí donde está la semilla. Luego, el desarrollo económico tiene como base la plataforma de la educación. También tiene como base los sistemas sociales y productivos, las leyes, el marco estructural. Pero una educación bíblica es una educación que ve el potencial que Dios ha puesto en los niños y en los seres humanos y desarrolla ese potencial. Entonces está enfocada a desarrollar la creatividad en los seres humanos para que puedan ser generadores de empresas, generadores de inventos, es decir, crear verdadera riqueza. El principal activo para crear riqueza está en la mente y la creatividad de los seres humanos, no está en los recursos materiales del ambiente. Sí, eso demuestra en que muchos, yo veo tanta inventiva en algunos haciendo el mal. Tratan de obtener dinero a como de lugar, pero se les ocurren unas ideas que yo me quedo maravillado. O sea, no es por falta de creatividad, es que no tienen la integridad ni los principios para poder producir la verdadera riqueza. Ahora, yo tengo una pregunta. Tú que estás dirigiéndote ahora al público y estás diciendo cómo nosotros podemos en términos concretos esto, y tú hablas de generar riqueza, eso puede sonar en la mente de alguien, decir, pero estas personas son muy materialistas, hablan de generar riqueza. La Biblia nos manda a practicar el contentamiento, estar contento con lo que tenéis ahora. ¿Cómo tú traes balance a esa exhortación bíblica de yo estar contento con lo que tengo, pero por otro lado no estar tan tranquilo y pasivo, sino poder tratar de ser un ente generador de riqueza? O no ser adictos a la mediocridad, como decía Francis Schaeffer. Sí, yo creo que el principio que está en la parábola de las 10 minas, si el siervo que recibió una mina se quedó contento con ella y no hizo nada con ella, fue censurado por el Señor por ello. Es decir, que hay un balance entre dos realidades. Por un lado, nosotros debemos estar contentos con la providencia de Dios para nuestra vida, pero segundo, Dios ha invertido en nosotros unos activos de los cuales espera un rendimiento, como en el marco económico, y eso implica inclusive el desarrollo del potencial económico que Él ha invertido en nosotros. Es decir, Dios nos ha colocado con la capacidad de producir, no maximizar o vamos a decir optimizar nuestra capacidad de producción económica. Es un pecado delante de Dios, porque Dios no lo ha repartido igualmente a todos los seres humanos. Entonces el que lo tiene, no lo tiene porque lo merece, sino porque la providencia de Dios se lo ha dado para que lo administre. Y daremos cuenta por eso. Y daremos cuenta por ello. Parte de cada uno dará cuenta por sus obras. No es solamente sus obras de pensamiento o sus pecados o la ayuda al prójimo. Es también cómo optimizó los recursos que Dios le dio, los activos, para producir un bienestar económico que no es propio, que corresponde también al amor al prójimo y al bien común. Como esta es una región de América Latina que está inundada, o para usar una mejor palabra, está plagada del evangelio de la prosperidad, tal vez es bueno hacer esta pequeña aclaración. Dios en su providencia no le da a todos lo mismo. Él es sabio y Él sabe cómo reparte lo que Él tiene a quien Él lo quiere dar. Nosotros no estamos diciendo lo que dicen los evangelistas de la prosperidad. Si tú te conviertes al Señor, tú vas a ser una persona saludable, vas a ser millonario, vas a tener una gran casa, vas a tener un gran carro. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que el creyente que ha sido transformado por la gracia de Dios debe ser excelente en lo que él hace, aunque eso no necesariamente lo vuelva rico materialmente. Él está trabajando para la gloria de Dios y él está trabajando para el bien común. Lo que yo hago tengo que hacerlo bien, porque Dios me ha dado esa responsabilidad. Dios me dio dones, Dios me dio talento, Dios me dio recursos. Yo tengo que usar esos recursos para su gloria. No necesariamente yo voy a ser multimillonario haciendo eso. Y eso incluye, Sugel, el hecho de que parte de esas vocaciones, aún lo vemos en el Antiguo Testamento. El llamado de Dios a los levitas no era lo mismo que el llamado de Dios a otras tribus. Y lo mismo en el servicio del reino de Dios, con lo que vemos en el Nuevo Testamento, con algunos de los siervos de Dios que sirvieron al Señor y aún el mismo Señor Jesucristo mismo. Él tuvo un momento dado en la fuerza laboral como carpintero, pero luego se dedicó al ministerio plenamente. O sea que hay lugar y hay espacio para un servicio dedicado en el reino de Dios
en el que no nos vamos a ver produciendo esas cosas Claro. que tú mencionas. Ahora, volviendo otra vez a la pregunta de Eduardo, ¿qué debemos hacer? Yo quisiera hacer un llamado a los líderes de las iglesias que nos están mirando. Tú mencionabas la Ginebra de Calvino. ¿Qué hizo Calvino? Dar un curso de productividad en Ginebra. Él hizo una escuela de empresarios. No. Calvino lo que hacía era predicar expositivamente las escrituras todos los días. Él comenzó domingo, mañana y tarde, luego fue añadiendo varios días a la semana, predicaba del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Fue la enseñanza, versículo a versículo, de las escrituras lo que transformó al hombre de a pie en Ginebra, al hombre común y corriente. Quizás uno de los ejemplos más ilustrativos que podemos dar es en el arte. Antes de la Reforma Protestante, ¿qué pintaban los pintores, los artistas? Pintaban o se dedicaban a pintar héroes mitológicos de Grecia y de Roma, o pintaban vírgenes, santos, ángeles. Y siempre cuando se pintaban vírgenes y santos, eran suprahumanos, eran figuras muy estilizadas, no parecían seres humanos comunes y corrientes. De repente llega un Calvino, llegan los reformadores, comienzan a enseñar la palabra de Dios al pueblo. El pueblo comienza a abrazar esta cosmovisión cristiana de coram deo, yo vivo delante de Dios, yo trabajo en la presencia de Dios. Y de repente surge una escuela de pintores como la escuela holandesa del siglo XVII, con un Vermeer, con un Rembrandt, con un Hall, que comienzan a pintar una lechera, un carnicero, un herrero. Comienza a pintar seres humanos comunes y corrientes, tal cual los seres humanos son, porque ellos entendieron que cada uno de esos individuos tenía un lugar en el plan y el propósito de Dios. Eso que se ve en el arte fue lo que impactó al ciudadano, para que lo que él hacía, si era lechero, él tenía que ser el mejor lechero, si era un herrero, tenía que ser el mejor herrero, porque él hacía eso para la gloria de Dios. Eso llevó a Europa del Norte al progreso que todavía nosotros vemos en esas naciones en el día de hoy. Pero no solamente hicieron ese trabajo con esmero, sino que también lo hicieron con principios. Ahí uno tiene un versículo como Proverbios, cuando dice, más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y el favor que la plata y el oro. O sea, en el sentido de que antes uno podía oír a una familia que decía, nosotros somos una familia honorable y no nos dedicamos a tal cosa. Esa honorabilidad se ha perdido en las familias, y ahora vemos por eso que se dedican a cosas indebidas para producir dinero. No, la Biblia dice, más vale el buen nombre, la buena reputación, el andar con integridad, que nosotros tener el bolsillo lleno de dinero. Bueno, me gustaría agregar que cuando hablamos de verdadera riqueza es colectiva. Por ejemplo, para una persona vivir acomodado en Alemania no necesita un salario grande. Un obrero alemán vive bastante bien para estándares mundiales. ¿Por qué? Porque los sistemas sociales representan una igualdad de oportunidades para todos. Es decir, el desarrollo de la creación es colectivo. O todos progresamos o estamos condenados a que aquellos que progresan traten de enseñorearse de nosotros. Eso suena socialista. Eso es Bueno, en cierto sentido, el socialismo es una mímica del cristianismo, quitándole su base espiritual. ¿Cuál era la cosmovisión? ¿Dónde fue que Marx se inspiró? Fue la Inglaterra de la Revolución Industrial. Claro. O sea, lo que el comunismo es una copia mal hecha, una mímica, una sátira del cristianismo. De hecho, Luis, ellos hablaban de crear un nuevo hombre, Sí. que es un término completamente bíblico. El marxismo tiene un cielo, la sociedad sin lucha de clases. O sea, tiene todos los elementos religiosos, pero sin la base bíblica. Entonces nosotros que vivimos en el siglo XXI, en naciones que todavía no hemos pasado los procesos históricos de Europa del Norte, tenemos que encontrar nuestro camino a partir de las ideas donde ellos lo encontraron. Luis, pero alguien puede decir, aquí no tenemos esas oportunidades, entonces nosotros no tenemos esperanza. Esas oportunidades tienen que ser creadas, y tienen que ser creadas por las personas comunes y corrientes. Ok. En la creación caída, los líderes de todos los sistemas sociales disfrutan los beneficios del status quo y no les conviene que cambie. Entonces, la
el genio de la palabra de Dios es que produce transformación en las personas de abajo y cambia la sociedad de abajo hacia arriba y produce cambios estructurales. Por eso es que el discipulado de la nación debe ir dirigido a las masas, no de los líderes hacia las masas como el mundo nos quiere engañar, de que los líderes se perfilan como mesías que están preocupados por las necesidades de la colectividad. Y cuando digo los líderes, no solamente en la esfera política, en el sector privado, empresariales, religioso, etcétera, pero en la creación caída eso no es así. Luis, pero ese trabajo de educar empieza en el hogar. Los padres cristianos no pueden desanimarse, deben enseñar todos esos principios, como decía Sugel, de todo el consejo de la palabra de Dios a sus hijos, los pastores en las iglesias, de manera que las personas actúen conforme a las directrices de la palabra de Dios. Sí, es que están obligados, no solamente que deberían. El rol de los padres es modelar a Dios antes que sus hijos puedan entender a Dios. Entonces hay una responsabilidad grande. O sea, a través de los hábitos en la casa, los niños aprenden el bien antes de entender conceptualmente el bien. Entonces, Luis, para concluir, si yo quiero generar verdadera riqueza, ¿qué debo hacer? Cultivar por medio de la palabra de Dios hábitos de estudio y de trabajo rigurosos como mi acción de adoración a Dios privada delante de Él, cuando hago mi estudio, cuando hago mi trabajo. Eso transforma mi carácter y me convierte en me da una segunda naturaleza. Así como los deportistas pueden hacer cosas magistrales porque han desarrollado una segunda naturaleza de reflejos, también los principios de la palabra de Dios, basados en la obra del Espíritu Santo, producen en nosotros una segunda naturaleza de la virtud y del bien, que incluye el desarrollo del potencial económico que Dios nos ha dado. Luis, gracias por haber estado con nosotros en el programa y gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo programa.